Muy buenas tardes a todas. Estamos hoy reunidos en este conversatorio en homenaje a Monseñor Jorge Novak a 20 años de su fallecimiento. Jorge Novak, quien fuera primer titular de cátedra de la asignatura Derechos Humanos en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y hoy nos está acompañando para la apertura nuestro rector, el doctor Diego Molea, y como expositores, Monseñor Jorge Lugones, Monseñor Carlos Tisera y Monseñor Marcelo Colombo. Damos comienzo entonces sí a nuestro evento y escuchamos a nuestro rector, doctor Diego Molea. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido, Marcelo, Carlos, a nuestra casa. Jorge y Federico son parte de este proyecto educativo. Y hoy realmente es un honor participar de este conversatorio y seguir recordando a Monseñor Jorge Novak por lo que representó. Y en primer lugar, recién hablábamos con los panelistas sobre lo que representó Monseñor Novak para nuestra Facultad de Derecho y lo que representó esta facultad en sus inicios. Cuando comenzamos a funcionar en el año 83 con la vuelta de la democracia, se pensó, quienes pensaban en esta carrera de Derecho, en darle un perfil humanista, porque hasta estos días, y es algo que veo y mucho, hay una corriente jurídica, judicial, positivista, que no toma al hombre, al ser humano, con las características que deben ser tomados por lo que representan, por lo que representamos. Y cuando fue creada esta facultad, cuando se ideó este plan de estudios, se creó la materia de Derechos Humanos. Fue la primera facultad de Derecho en tener en su currícula esta materia. Hoy, por suerte, muchos planes de estudio ya lo tienen, ya es común, por suerte. Y en ese momento, por lo que representaban, pensemos en el año 83, la vuelta de la democracia, las enormes violaciones a los derechos humanos, nuestros 30.000 desaparecidos, lo que representó esa vuelta que hoy defendemos, este sistema democrático, quienes conocimos, quienes padecimos y quienes estudiamos lo que representó esa época tan oscura de nuestro país, sabemos muy bien lo que vale la democracia. Y en esta facultad se pensó en esta materia, en sus inicios, y también se pensó en Monseñor Novak como titular de cátedra. Fue nuestro primer titular de cátedra en la primer materia de derechos humanos en nuestro país. Y fue para buscar lo que les decía en esa mirada humanista en la enseñanza del derecho. Recién, en la previa, recordábamos también a Héctor Negri, con lo que representó nuestro querido Héctor, primer decano de esta casa. Y fue, como les decía, esta manera de plantar una semilla para que la flor crezca, prenda, y por suerte creció, y eso que se planteó primero en el sur del conurbano bonaerense fue llevado adelante en las distintas carreras sobre la enseñanza del derecho en todo el país. Y cuando hablamos de un perfil humanista, hablamos de Monseñor Novak, de quien no voy a hablar mucho porque hoy tenemos 3 disertantes que seguramente lo van a hacer mucho mejor que yo. Pero cuando lo leemos, los que leímos la teología de la liberación y los que comprendíamos cuando escuchábamos a Monseñor Novak,
hablar de la liberación. Y cuando lo escuchamos hablar de los pobres y de la importancia que había de pensar en los pobres y trabajar para que no exista desigualdad. Y también cuando Monseñor Novak planteaba que los derechos humanos son la clave para la liberación. Pensar en el prójimo realmente en estos tiempos complejos y donde estamos atravesados por el individualismo, nos obliga a pensar en los desamparados, en los que menos posibilidades tienen. Pensar en el otro es lo que buscamos enseñar en esta Facultad de Derecho, en esta universidad. Esta que es la primera universidad del conurbano bonaerense, que vino no solo para darle la oportunidad a los hijos de los trabajadores de acceder a estudios universitarios, sino también para pensar en una matriz distinta de la enseñanza. Antes había un pensamiento único, estructurado, conservador, y lo que buscamos nosotros es de construir pensamiento crítico, de interpelar, de no dar nada por sentado. Eso buscamos de enseñar, siempre pensando en los pobres y en los más desprotegidos. Y sobre eso hoy tenemos el honor de que nuestro titular de cátedra sea nuestro obispo, nuestro amigo, nuestra guía, Monseñor Jorge Lugones, que para nosotros, y siempre lo digo, no voy a cansar de decirlo, es una enorme bendición tenerlo cerca, tenerlo tan a mano, porque es una guía, un confidente, es quien no solo nos marca el rumbo, sino que también nos lleva permanentemente a pensar en los más pobres. Patear, como lo hacemos, espacios más vulnerables de esta diócesis, como lo hacemos, trabajar con los jóvenes de la diócesis de Lomas y acercarnos, y él nos invita permanentemente, y todos los años, para fin de año, recorremos con jóvenes de la diócesis siempre algún espacio vulnerable, alguna villa, y acercarse y acercar la universidad nos ayuda para tomar dimensión de lo mal que están muchos. Y que esa tiene que ser nuestra prioridad. Nosotros no podemos soñar una patria justa, libre y soberana si no pensamos y tendemos una mano para que la prioridad sean los que menos posibilidades tienen. Y eso es algo que lo hacemos y lo enseñamos en la facultad y que comenzó en los inicios. Por eso, derechos humanos, por eso Jorge Novak, y por eso hoy también Jorge Lugones, nuestro Jorge con nosotros. Entonces, no voy a hablar mucho más, para mí es importante conmemorar estos 20 años sin Jorge Novak, porque queda claro que ese pensamiento, ese mensaje de pensar en los que menos posibilidades tienen, en los más pobres, en los más vulnerables, sigue vigente en nuestra casa de estudios, en el conurbano sur y también en nuestra patria y en nuestra patria grande que es América Latina. Así que felicitaciones a la facultad, gracias por permitirme estar presentes y es un honor nuevamente poder plantear con orgullo que esa mirada humanista sigue estando vigente en esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Diego. Y ahora vamos a escuchar a Monseñor Jorge Lugones. Monseñor Jorge Lugones, además de ser el obispo de nuestra diócesis, de Lomas de Zamora, y de ser profesor titular de la asignatura de Derechos Humanos, también es presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina. Monseñor Jorge Lugones, lo escuchamos. Bueno, yo también quiero darle la bienvenida a todos los que están participando en este conversatorio. También decirles que está
toda la plana de docentes de nuestra cátedra, así que agradecerles a ellos también que nos acompañan durante el año en esta tarea. En el último conversatorio que realizamos como actividad de la cátedra de nuestra facultad, nosotros tratamos la encíclica Fratelli Tutti de nuestro Papa Francisco. Y lo hicimos reconociendo en el documento papal una verdadera proclamación de la dignidad humana y sus derechos fundamentales. En esta ocasión, al haberse cumplido el pasado 9 de julio el 20º aniversario del fallecimiento de Monseñor Jorge Novak, comprendimos que era una oportunidad singular para destacar la figura de un catedrático que enriqueció nuestra facultad no solo por su conocimiento conceptual y su sabiduría, su saber, sino y sobre todo por el testimonio de su cercanía personal con quienes vieron sus derechos fundamentales conculcados en tiempos violentos y oscuros para nuestra Argentina. Tal condición le da a su figura enseñanza y testimonio el peso propio de quien encarga sus convicciones en su vida y servicio concreto. Centramos el presente conversatorio entonces en la figura de un verdadero adalid de los derechos humanos en nuestra patria. Nos ilumina como lema de este acto una expresión del mismo obispo que da fe de su íntegro amor y efectivo compromiso con su gente. El dolor de mi pueblo me formó como obispo. Era experto en historia de la Iglesia, se desempeñó por más de 40 años como docente de numerosos institutos y universidades argentinas. Y me uno al agradecimiento, yo también, del rector de la Universidad de Lomas, a la decana, a Diego, a María Fernanda, de nuestra Facultad de Derecho, y por la participación de mis hermanos también en el episcopado, Carlos Tisera, el obispo de Quilmes, sucesor de Monseñor Novak, su auxiliar, obispo electo ahora de Avellaneda, Maxi Magni, y también está presente el obispo emérito de Quilmes, Monseñor Luis Stockler. Y Novak realmente dio un pulso a la causa, Cacho Tisera, es decir, Carlos le dio un impulso a la causa de canonización del obispo Novak y nos ilumina con el testimonio de la diócesis tan grande, una población que conoció y que aprecia entrañablemente el ministerio de quien fuera el primer obispo, ¿no? Y nos acompaña también Monseñor Marcelo Colombo, quien perteneció al clero de Quilmes. Nos compartía que estuvo cuando asumió la cátedra Monseñor Novak en aquellos años, y actualmente es arzobispo de Mendoza. Él nos iluminará también por su conocimiento próximo, la experiencia personal, acerca de las cualidades de Novak, que es su condición de postulador de la causa de canonización supone. Yo lo conocí a Monseñor Novak allá por el año 99, cuando me hicieron obispo en la asamblea de obispos, en la plenaria. Y como había heredado yo la pieza de Monseñor Iriarte, que era la número 33 abajo, en María Auxiliadora, en San Miguel, en aquella época, me tocó al lado de Novak. Y bueno, él tenía problemas ya de locomoción para trasladarse, y me tocó asistirlo también en alguna oportunidad. Por eso realmente lo recuerdo con su palabra, sus gestos, su cercanía. Y tanto Monseñor Tisera como Monseñor Colombo nos van a ayudar, nos van a permitir reconocer el compromiso pastoral de Novak, que comprendió sin lugar a dudas una férrea defensa de los derechos humanos, ya que dejó moldear su corazón de pastor desde los estigmas del sufriente pueblo confiado a su servicio y de una Argentina desgarrada. Fue el que cuidó, guía paternal en tiempos donde la injusticia nos hizo conocer una larga y dolorosa noche en nuestra patria. En mi caso, como obispo local de la diócesis de Lomas de Zamora y titular de esta cátedra de Derechos Humanos,
me corresponde recordar los fundamentos que el padre obispo Jorge Novak supo darle a esta cátedra, de la que fue su fundador y primer titular. La labor educativa tiene en su esencia una vocación a despertar conocimientos, aptitudes, procederes. La palabra educación, como ustedes saben, proviene del sustantivo, acá tenemos alumnos también, por eso vale la pena, el sustantivo latino educatio, educationis, y a su vez asociado a los verbos educere, que tiene los sentidos de educar, sacar adelante, criar o nutrir. Y educare, que significa la ayuda de otros también, conducir, llevar, guiar. Y Novak, al cofundar y asumir como primer titular de la Cátedra de Derechos Humanos, encarnó este sentido verdadero de la labor educativa, puesta al servicio de la efectiva tutela de los derechos fundamentales. No lo animaba un afán de prestigio académico personal, sino el genuino y noble anhelo de formar en los futuros profesionales del derecho una conciencia recta, iluminada y atenta acerca de la dignidad humana y de sus derechos fundamentales. En efecto, cuando asume la cátedra, lo hace narrando lo que él llama una experiencia personal desgarradora. Y en aquella introducción narrará: el 19 de septiembre de 1976 fui ordenado obispo de la recién creada diócesis de Quilmes. No sospechaba en aquel momento que muy pronto me encontraría con un mundo insospechado de familias afectadas visceralmente por atroces dolores espirituales. Familias, en cierta medida, moralmente proscritas en nuestra patria. Mi visión de la realidad, decía Monseñor Novak, humana, hubo de cambiar forzosa y rápidamente. Hasta entonces tenía mi propia opinión sobre los hechos, pero basada en una información insuficiente y deteriorada. Cada grupo familiar que transponía los umbrales de mi oficina me comunicaba a modo de ósmosis misteriosa su carga de dolor y angustia, reclamando comprensión, solidaridad, acción consecuente. Comprendí entonces cabalmente a partir de estos diálogos que llenaban las más de las páginas de mis libros de audiencias y que la historia tiene una superficie engañosa y una profundidad lacerante. Comprendí que solo quien desciende decididamente a buscar en los abismos del dolor provocado en la historia por la injusticia y la prepotencia, para compartirlo y para regenerarlo, adquiere en plenitud creciente su propia dimensión humana. Fue un aprendizaje duro, pero eficaz, con la pedagogía sencilla de descubrir la verdad de los hechos, decía Monseñor Novak, indagar en sus causas profundas y asumir sin pérdida de tiempo y sin temor al peligro y sin cansancio en la entrega, la defensa y promoción de la persona y de la familia, reclamando la plena vigencia de los derechos humanos inalienables, tomado de la clase magistral abierta al inicio de la Cátedra de Derechos Humanos en la carrera de abogacía de esta universidad. Retomando el lema adoptado para este homenaje, podemos concluir con plena certeza que así como el dolor de su pueblo lo formó como obispo, fue ese mismo dolor el que formó al primer titular de nuestra cátedra como un docente que enseñaba los derechos humanos que él defendió con su propio cuerpo y alma. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Jorge Lugones. Y ahora vamos a escuchar a Monseñor Carlos Tisera, que actualmente se desempeña como obispo de la diócesis de Quilmes y ha sido sucesor de Monseñor Novak y es firmante de la causa de canonización de Monseñor Jorge Novak. Monseñor Carlos Tisera, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias. Agradezco la invitación que me han hecho a través del Padre Federico para participar de este homenaje al Padre Obispo Jorge Novak. Un saludo al señor rector, gracias por esta recepción, a la decana María Fernanda, también el saludo fraterno
a Jorge Lugones, hermano obispo de Lomas, también titular de esta Cátedra de Derechos Humanos, a sus alumnos están presentes, a los colaboradores en la cátedra. Es una alegría compartir este espacio con Marcelo Colombo, el arzobispo de Mendoza, como hemos escuchado, que ha sido de esta diócesis de Quilmes ordenado un sacerdote por el padre obispo Novak. Cuando fui nombrado tercer obispo de Quilmes, mi antecesor, el padre obispo Luis Stockley, que está presente acá escuchando, me acompañó a visitar la catedral y al entrar, inmediatamente nos dirigimos al lugar donde descansan los restos del primer obispo, Novak, y de quien fuera su coadjutor, el padre obispo Gerardo Farrell, ambos figuras señeras de la historia de la Iglesia Argentina en la segunda mitad del siglo pasado. La inscripción de la lápida de Monseñor Novak se me quedó muy grabada. Pobre de mí si no predicara el Evangelio. Una frase de 1 Corintios. Amigo de Dios y de los pobres, misionero incansable, defensor de los derechos humanos, servidor de la unidad de los cristianos. En estos 10 años de mi ministerio acá en Quilmes he podido constatar que ese epitafio define la vida del fundador de esta porción de la iglesia compuesta por 3 partidos, Berazategui, Florencio Varela y Quilmes. Su espiritualidad estuvo marcada por estas realidades que animaban en su corazón de religioso de la congregación del Verbo Divino y que florecieron a lo largo de sus casi 25 años de obispo. Recuerdo que ese día mi antecesor, al mostrarme la foto de Novak, me dijo: él no será una sombra en tu camino episcopal, sino una luz para tu ministerio. Es cierto que haber tenido como primer obispo una personalidad de la talla de Jorge Novak, para mí al menos, es como que aumenta esta responsabilidad que de por sí es inmensa. La verdad que yo, por gracia de Dios, lo he sentido como un verdadero padre, más que un lejano prócer, un cercano compañero de camino que siempre auxilia con su bondad, con su ejemplo. Hoy nos convoca a la Universidad de Loma de Zamora, y en esta diócesis, en esa diócesis donde él pasó muchos años, Rafael Calzada, como novicio, como también estudiante de filosofía y teología, hasta que se ordenó sacerdote en 1954. Fue un lugar muy querido por él y su familia. En uno de sus escritos dice: la villa Calzada soñada, tema de tantos comentarios familiares en mis años de niñez. Su sueño fue ser misionero en lejanas tierras. Era costumbre en la congregación del Verbo Divino que al ser ordenado sacerdote expresaran al Padre General los deseos de sus próximos destinos. Novak pidió ser enviado a Nueva Guinea o a Japón. Y dirá en una entrevista: el Padre General me cambió completamente el destino, me mandó a Roma a doctorarme en Historia de la Iglesia y colaborar así en la formación de futuros misioneros. Y mis compañeros partieron, unos para Japón, Filipinas, África. Dios tenía preparado una misión para él, que nunca sospechó en sus años de religioso, que transcurrieron, como hemos escuchado, en la docencia, en la formación y también en el servicio como provincial de la congregación. Y ese destino era ser el primer obispo de Quilmes. En el año 1976 yo cursaba mi penúltimo año de la formación en la Facultad de Teología del Seminario de Villa de Devoto, año en que él fue nombrado como primer obispo de Quilmes. Y recuerdo el saludo de todos los estudiantes en las galerías de la facultad en aquel triste mes de agosto del 76. El mes anterior habían acribillado a nuestros compañeros palotinos, días antes habían asesinado a Monseñor Enrique Angelelli. Desde aquel día que lo felicitamos nunca más pude estrecharle la mano y tener un contacto con él. Y lo sentí muy cercano ese octubre del 2011 cuando visité por primera vez la catedral
antes de hacerme cargo de esta diócesis de Quilmes. Esta tarde puedo decirle a ustedes que el padre obispo Jorge Nova es un verdadero hombre de Dios. Esas personas que el sentir del pueblo cristiano considera santas. Quien vaya ante su tumba y vea a quienes se acercan y lean lo que escriben en un cuaderno que está puesto para recoger testimonios, o escuchemos a quienes acuden pidiendo una gracia por su intercesión, podrán constatar quién ha sido y quién es el padre obispo Jorge Nova. Igualmente, desde que empecé a visitar las comunidades pude conocer de primera fuente las huellas que dejaron sus enseñanzas, no solo por sus sabias palabras, sino por su gesto de caridad y cercanía, particularmente para con los más necesitados y con los sufrientes. Leyendo sus pastorales, homilías, artículos en publicaciones nacionales y extranjeras, podemos ver que no hubo realidad humana que no iluminara con la palabra de Dios. La doctrina social de la Iglesia en Novak no era algo teórico, era una verdadera pastoral social que plasmó en instituciones y en obras. Procuró hacer una iglesia participativa en la que los agentes pastorales, cualquiera sea su condición, pudieran recibir formación sólida y comprometida. La educación fue una profunda pasión. Él quería que la gran riqueza de la fe y de la cultura de la iglesia estuviera al alcance de todos, empezando por la alfabetización de los más desposeídos. Trabajó siempre por el crecimiento integral de las personas, privilegiando el aspecto comunitario. Creo que nos da una idea cabal de su personalidad el testimonio del padre obispo Gerardo Farrell, que dice: cuando me llamaron de la nunciatura para ofrecerme ser obispo coadjutor de Quilmes, la imagen de Monseñor Jorge Nova que yo tenía entonces era la de haber sido uno de los pocos obispos que salvaguardaron la dignidad de la iglesia en el periodo del proceso militar. Era el obispo de los derechos humanos, creador, con otros, del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Acá están presentes el pastor Fernando, y que son del movimiento ecuménico de derechos humanos, el MED, que realizó esas celebraciones ecuménicas desde el 76 en protesta por los abusos de represión. Dice Farrell, su obispado se había convertido en una de las iglesias particulares de la Argentina más comprometida con la dignidad de la persona y sus derechos, y particularmente con los más pobres. Y sigue diciendo, la mayoría de los sacerdotes acompañaban ese compromiso. Ya en el obispado, pasado unos meses, encontré en el padre obispo Jorge, ante todo, un pastor misionero. Creo que es la motivación central de todo su compromiso y la línea básica que quiere llevar adelante en la diócesis, para que sea cada vez más una diócesis misionera. Dice Farrell, creo que otra característica de la personalidad pastoral de Nova fue su eclesialidad conciliar. La adhesión a la Iglesia y al Papa es integral. Su preocupación por vivir la colegialidad con los hermanos obispos de la Conferencia Episcopal Argentina es especialmente destacable. Y en una entrevista le preguntan a Nova cómo un religioso dedicado al estudio y a la formación, alejado de todo contacto público, se convierte en poco tiempo en un obispo de marcada significación política. Y Novak responde, debo decir que la vida misma, las circunstancias, hicieron de mí un obispo de la solidaridad y del respeto de la persona humana. Siempre he sostenido que al acompañar a los familiares de los desaparecidos, yo apostaba por la vida, por la libertad y por la verdad. Todas categorías ignoradas o prohibidas por el gobierno militar. Pero vuelvo a decir que siempre actué con honestidad para conmigo mismo, para con mi conciencia. Para mí siempre fue un deber acompañar a esas familiares, porque no venían a verme los desaparecidos, sino sus familiares. Todavía en 1983 me sucedían cosas como que un abogado me preguntara por qué yo celebraba misa por los desaparecidos. Y le dije, yo celebro la misa por y con los familiares de los desaparecidos, y a través de ellos, en forma espiritual,
yo me uní y rezaba también por las personas desaparecidas. Aún quienes hubieran tenido ideas equivocadas, todos eran dignos de ser respetados. Nunca se puede admitir el atropello y la violencia. Son estas convicciones que se desprenden con evidencia del Evangelio, de la palabra de Dios y aún de la sana razón. En este sentido, siempre tuve muy clara conciencia de lo que debía asumir y posponía cualquier otra consideración a la hora de defender la vida. Les cuento a ustedes que de la Universidad de Loma de Zamora, que hace unos años, una mañana recibo en el obispado una llamada telefónica del doctor Héctor Negri, que en su momento era juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y como se ha dicho acá, ¿no?, decano de la facultad, creador de esta cátedra de Derechos Humanos. Al presentarse me contó todo esto él, y que cuando creó la cátedra de Derechos Humanos no dudó en ofrecérsela al padre obispo Jorge Nova, a quien conocía desde hacía tiempo, y que el padre obispo aceptó gustoso. Y es conocida la clase magistral que se ha hecho referencia acá, que ha leído una parte el obispo Jorge Lugones, ¿no? Y se habían inscrito como 300 alumnos, por lo que he leído, y ahí estuvo presente, recién decía Marcelo Colombo, ese día, ¿no? Y ha sido muy difundida esa clase. Pero el doctor Negri quería compartirme en esa conversación telefónica algo personal, precisamente lo que ocurrió en Costa Rica, en el viaje que habían realizado juntos el 29 de agosto de 1985 para participar del Simposio Interamericano sobre Derechos Humanos, invitados con otros argentinos para exponer. Me contó que el día lunes 2 de septiembre, a la mañana temprano, sonó el teléfono interno en la habitación del hotel donde estaba el doctor Negri, y era el padre obispo Nova que le pedía por favor se acercara a su habitación porque no podía ponerse las medias y los zapatos. Fueron los síntomas evidentes del Guillain-Barré, que lo llevará a su internación en el Hospital Calderón Guardia de San José de Costa Rica. Recrudecieron los síntomas hasta paralizarlo en sus 4 extremidades. El 8 de septiembre fue trasladado a Argentina en el avión presidencial que puso a su disposición el doctor Raúl Alfonsín. Y a eso le sucedió un mes en terapia intensiva, acá en el Hospital Francés, otros 2 meses internado y luego enfrentar un largo periodo de rehabilitación y tuvo que recuperar la coordinación de todos los músculos, que eso lo había perdido por completo. Se recuperó con mucha fe, esperanza y con gran tenacidad, reconociendo que este momento de su vida había sido para él una gracia extraordinaria, escribe. No tuvimos la dicha de encontrarme personalmente con el doctor Negri, pero creo que hoy está presente acá en este conversatorio homenajeando a su amigo Jorge Nova. Aquella conferencia de Costa Rica, que no se leyó, no la pudo leer, decía: la Iglesia llega con la humanidad al término del siglo XX con cicatrices y arrugas, como el hombre que la mira, la espera y la necesita. ¿Hemos aprendido lo suficiente? ¿Dejaremos para otro una causa tan cristiana como la dignidad de la persona humana? ¿O comprenderemos mejor que antes el abismal misterio de la encarnación? El amor recíproco mandato del Señor asume antes que nadie y más que nadie los derechos humanos, porque sin ellos simplemente no hay quien pueda llamarse persona, destinataria y depositaria del afecto de mi amistad cristiana. Eso iba a decir en Costa Rica Jorge Nova. Bueno, los encuentros con los familiares desaparecidos y luego la experiencia en su enfermedad realmente marcaron a fuego la vida de Jorge Nova. De una manera significativa lo expresa en muchos de sus escritos, y algo es lo que ha leído, ha comentado recién Jorge Lugones, ¿no? Realmente, antes de finalizar, felicito a la Universidad de Loma de Zamora, al padre Federico, la decana, por este evento, y lo hago en nombre de esta iglesia diocesana de Quilmes,
en la cual el Padre Obispo Jorge entregó su vida entera. Creemos que él es un regalo de Dios para la Iglesia argentina. Valoramos su vida, su ministerio sencillo y virtuoso, razón por la cual hemos iniciado la causa de su beatificación. El Papa Francisco, en una de las conversaciones que tuve sobre Novak, me manifestó que el Padre Obispo Novak es una luz que brilla en el episcopado argentino. Necesitamos que en nuestra patria mantengamos viva la memoria de estos grandes hombres que, como el beato Enrique Angelelli, entregaron su vida por el reino de Dios y su justicia. Deseo concluir esta intervención con un fragmento de una oración a la Virgen compuesta por Novak y rezada al final de una vigilia de oración con familiares de detenidos y desaparecidos en octubre de 1980, el año mariano. Madre, tú supiste del dolor del hijo momentáneamente perdido. Tú experimentaste el dolor inmenso del hijo atrozmente muerto en la cruz. Puedes hablarnos con título propio de madre dolorosa en la tremenda soledad del Calvario, pero también supiste de la alegría de la Pascua, del reencuentro, de la resurrección. Que te hable por sí sola nuestra situación, con su lenguaje de silencio, de soledad, de martirio. Haz que también este lenguaje sea de esperanza, de perdón, de reconciliación. En un contexto de odio, tú eres el amor. En un clima de insensibilidad, tú eres el corazón. A los gestos del abandono humano, tú respondes con presencia solícita de madre. Frente a los rostros de la mentira, tú desatas el diálogo de la verdad y la sinceridad. Apelamos a tu influjo maternal, nos apretujamos junto a ti en el calvario de nuestra existencia. Danos la fuerza que, comunicada por el Espíritu Santo, te permitirá aguardar de pie, no con arrogancia humana, sino con fe cristiana, la alborada de la resurrección. Amén. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor Carlos Tisera. Muy cálidas sus palabras, sus felicitaciones, las agradecemos. Son muy importantes para nuestra comunidad universitaria. Y continuamos con Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, y es postulador de la causa de canonización de Monseñor Jorge Novak. Así que con nosotros ahora, el último expositor de esta noche, Monseñor Marcelo Colombo, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Les confieso que es muy emocionante escuchar a los que me precedieron el uso de la palabra, las miradas y las experiencias con las que abordan la figura de Monseñor Jorge Novak. Me da un poquito de pudor, tengo entre las ventanitas de mi Zoom a dos personas que han sido muy estrechos colaboradores de él, como el padre Armando Desi y el padre Carlos Abad. Están allí y la verdad que me emociona verlos porque ellos han seguido de cerca la persona de Jorge Novak, ayudándolo, acompañándolo, sobre todo en la primera etapa el padre Armando Desi, y después ya en los últimos años como sacerdote y secretario el padre Carlos. A todos los saludo, a los obispos presentes, a los alumnos, profesores. La figura de Jorge Novak indudablemente enseguida nos pone en relación con esos años trágicos de la Argentina, pero hay que decir que se trata de una figura con una integralidad en su propuesta, un hombre que desarrolló a la par de su presencia tan dolorosa, o sea, en la realidad tan dolorosa de esos años, desarrolló una iglesia particular desde la base, una iglesia que no existía porque fue el primer obispo. Puso las bases de una iglesia particular, estructuró la formación de sus futuros sacerdotes, organizó el servicio de la caridad, animó la formación de parroquias, es decir, estamos ante una figura que a la par que tenía tanta resonancia en su presencia ante la realidad argentina, a la vez también trabajaba y estructuraba una diócesis en ese sentido ejemplar, porque nacía de cero y la iba formando con muy buena disposición de los que colaboraban con él. Podemos decir que en Jorge Novak hay como una doble formación, la formación que le viene de sus años de estudiante, sea en la Argentina o en Roma, que confluyen en ese doctorado en historia,
que él siempre lo relativizó. Alguna vez me dijo, yo fui un mediocre profesor de historia. En realidad los que lo conocían valoraban la mirada de procesos históricos más que de chismes o anécdotas históricas, lo que le posibilitaba comprender la historia humana y los tramos de la historia humana desde las ideas y la evolución de esas ideas. Y la otra vertiente es la vertiente más práctica, vivida, sentida en el cuero, que fueron sus años de obispo, sobre todo esos primeros días, esos primeros meses en la curia, cuando empezó a recibir, apenas llegado, la visita de los familiares desaparecidos. Esto que les digo de la integralidad del pensamiento de Jorge Novak me parece muy importante porque no va a tener solamente la mirada de los derechos humanos en esos años dramáticos, donde él va a estar presente, acompañando los reclamos, animando la esperanza de los familiares, organizando la solidaridad a través de algunos sacerdotes con las familias más pobres, sino que después, ya reinstalada la democracia, él trabaja mucho en la extensión de los derechos humanos a todo lo que es la vida de los barrios pobres, las necesidades de la gente. Y más terminando el siglo XX, lo vamos a encontrar muy activo en el tema de la salud, de los derechos de los enfermos. Ahí desarrolla un trabajo extraordinario como obispo, primer presidente, creo que fue 2 o 3 periodos, de una comisión de pastoral de la salud, para decir que estamos ante una figura de una gran capacidad de trabajo, que a la vez dio muchos frutos y significó para muchos de nosotros una cátedra viviente. Con respecto a algunos de los puntos que se abordaron, hay como años más claves, años que son muy importantes. Por ejemplo, el año 79, vemos algunos mensajes de Novak muy claros sobre la cuestión de los desaparecidos, con mucha repercusión pública. Allí hay una carta pastoral que él escribe el 29 de agosto del año 79, donde él va a hacer una encendida defensa, no justificando, sino al contrario, fundamentando su intervención, acompañando a las víctimas de la violencia en la Argentina. Esa carta es una carta memorable porque traza como una mirada de conjunto sobre la actuación eclesial. Él supo desarrollar organismos. Podemos decir que hay un organismo interno de la Iglesia de Quilmes, que es la Comisión Justicia y Paz, pero hay un organismo con las iglesias que fue muy importante para él, porque eran como su oxígeno, que era el MED, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Ahí también se ve la repercusión de sus colaboradores. No sé si estará el pastor Arturo en este Zoom, pero ahí se nota mucho cómo algunos colaboradores, el obispo Pagura de la Iglesia Metodista, fueron figuras de una centralidad en su vida como compañeros de ruta, estos pastores, obispos de otras iglesias. Y al interno, estos sacerdotes que ayudaban en la Comisión de Justicia y Paz, pienso el padre José Andrés, más tarde, con la recuperación de la democracia, el padre Joaquín Carregal. Me parece que ese año 79 entonces mira a la iglesia y nos hace tomar nota de las actividades, es el año que después, de alguna forma, va preparando lo que va a ser las manifestaciones más fuertes. Él ya ha tenido forma de hacer reclamos, un famoso memorándum que elabora en el año 77, ante la conferencia episcopal, planteando los problemas graves. Es decir, es una figura en ese sentido que tiene todo el talante de un testigo. En el año 83, él va a presentar un documento del episcopado brasileño que se llama Fraternidad sí, violencia no. Y él hace unas reflexiones por la verdad, la justicia y la paz, donde les leo un par de parrafitos. Él toma el texto de Job, del libro de Job: solo yo pude escapar para traerte la noticia. El poder sobrevivir a los grandes desastres de la historia evoca con fácil espontaneidad este refrán, el prólogo de Job. Desde luego que exageraría la nota del peligro del derrumbe quien pretendiera ser casi el único náufrago, sobre todo al pasar la tempestad.
Si elijo el texto bíblico mencionado como epígrafe de la primera sección de mis palabras introductorias, es para asegurar la veracidad de un testimonio, porque los temas son grandes y graves, eminente e íntimamente humanos, han de ser tratados con el respeto debido a la verdad. Me atrevo a llamarme testigo porque, dada mi condición de obispo, he podido saber datos y circunstancias de tal magnitud y número que me capacitan a describir este breve y duro periodo de nuestra historia con rasgos bien definidos. Sin ser, sin más, el dueño de la verdad, me considero, a fuer de testigo, servidor de ella. Mi aporte será humilde, transmitiendo la denuncia que escucharon mis oídos y registró mi corazón, y expresando los gestos que inspiró la humana solidaridad y la cristiana caridad. Otros hablarán de lo que han sufrido en su cuerpo, en su espíritu y en su familia. Entre todos escribiremos un libro de tan argentina vibración que lo quieran repasar las generaciones del futuro para perpetua memoria y edificación. Es un testigo, a la vez es un docente, en el sentido que escribe pensando que las páginas dolorosas de la historia nos enseñen a vivir otros tiempos, otras posibilidades como sociedad. Otro año importante es el año 85, que hay que tener en cuenta. Por un lado, el 26 de marzo del año 85, inauguración de la Cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas. Ahí el padre Armando nos llevó a todos los seminaristas, así que tuvimos la ocasión de estar acompañando a nuestro obispo con una especie de pequeña hinchada propia, ¿no? Fue muy lindo, fue un momento muy emocionante ver tantos jóvenes estudiantes. El año 85 es un año clave, tiene mucho de asentarse la experiencia de búsqueda de la verdad por parte de la democracia, todo el trabajo de la CONADEP, todo lo que se está haciendo en ese momento, y este hombre va proponiendo como pastor una mirada en la línea que nos decía el señor rector, ¿no? Humanista también, es decir, no de un formalismo jurídico, no de la rigidez de un historiador, sino del hombre que se deja interpelar por la historia y se anima a proponer con profecía lo que Dios quiere para esa historia. El otro punto que me parece importante en el año 85, ya lo ha dicho el padre Monseñor Tisera, es su enfermedad, el Guillain-Barré. Por supuesto, de ambos eventos, sea de la Cátedra de Derechos Humanos en Lomas, como de la conferencia que no pudo pronunciar, pero que escribió, podemos decir que son dos páginas o dos textos muy valiosos para comprender su mirada sobre los derechos humanos. Básicamente me gustaría decir, por un lado, que tenemos una fuerte fundamentación bíblica. No lo hace desde de un oportunismo político, o desde lo políticamente correcto, desde lo que hay que decir. Es un hombre al que la Biblia lo moviliza siempre. Él es un hombre de la palabra, y habla desde esa palabra de Dios. Y también un testigo de los hechos como historiador, con lo cual no deja de evocar las grandes páginas de los derechos humanos de la Iglesia. Él va a trabajar mucho, por ejemplo, todo lo que significó la América Latina, algunas figuras, ¿no? Todo lo que propuso para América Latina en sus orígenes, y después con el concilio, algunas figuras episcopales importantes a la hora de leer el tema de los derechos humanos. En el año 85 él también ha fundado lo que fue lo que es nuestro centro, el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Quilmes, también como este deseo de una teología, una filosofía situadas, una filosofía y una teología con rigor y a la vez con una mirada comprometida con la historia, ¿sí? Humana, para transformarla, para hacerla digna del hombre. A mí me recuerdo con mucha emoción, porque soy de las primeras camadas formadas en ese Instituto de Teología que él fundó en el año 85, abriendo así un espacio de esperanza a la reflexión teológica del Gran Buenos Aires. Algo más que me gustaría decir también sobre todo este periodo es que había una animación, no era una mirada compasiva, fuertemente empática nomás, sino que todo lo que significó su relación con el mundo de los derechos humanos, con los familiares de
de las víctimas de la violencia, todo lo que significó su presencia en la familia dolorida de la Argentina. Él lo animaba con unas misas mensuales que hacía, algunos de ustedes aludieron a ello, misas mensuales por los desaparecidos, pero con una predicación, todo eso está registrado, hasta los cantos escogidos para iluminar ese momento. Había una búsqueda de poder acompañar con todo esa situación, y la oración y la mirada trascendente formaban parte de esa presencia del pastor. Diríamos, estos años, hasta los primeros años de la democracia, lo van a ver a él muy presente. Si ustedes analizan los textos de ese año 84, 85, van a ver una gran presencia, que van desde universidades que lo invitan, desde hasta colegios secundarios de barrio. Ese año 85 fue muy intenso, por eso el Guillain Barré seguramente se asentó sobre una personalidad, sobre un físico muy exigido, muy cansado. Después lo vamos a ver ya con algunas dificultades en la parte motriz, que no lo van a abandonar del todo hasta el final de su ministerio. Una cosa muy importante, me gustaría decir que en la Cátedra de Derechos Humanos de Lomas él tuvo dos colaboradores muy significativos. Uno fue el padre Joaquín Carregal, como les decía, y el otro fue el doctor Alfredo Villalba Padre. Y ellos ayudaban con las clases concretas. Y tengo que hacer un reconocimiento especial a Monseñor Stockler, que me parece que está todavía, porque él en su momento pudo hacer ese gesto tan lindo de ofrecer a Monseñor Agustín Radrizzani, que se asuma desde el Obispado de Lomas, la cátedra, una forma de unir al pastor de Lomas, hoy querido Jorge Lugones, la enseñanza, la animación sobre el tema de los derechos humanos. Así que eso fue un gesto muy importante de Monseñor Stockler, que permitió reconducir eclesialmente, orgánicamente, un aporte tan significativo como es la Cátedra de Derechos Humanos en esta perspectiva especial. Bueno, habría muchas cosas. Ustedes me anuncian como postulador. El postulador es un servidor de la animación de la causa. Tengo que decir que yo vivo a muchos kilómetros y la vida me fue llevando por varios lugares desde que dejé mi querido Quilmes, ¿no? Estuve primero como obispo de Orán, reemplazando precisamente al querido Jorge Lugones, después estuve como obispo de La Rioja, y ahora estoy como arzobispo de Mendoza. Pero hay un lindo equipo de colaboradores que van entrevistando, que van reuniendo material, porque una causa de beatificación y canonización tiene como etapas, tienen que ver fundamentalmente con la recolección de testimonios, de documentos, y aquí nos encontramos con un primer obstáculo feliz. Tenemos un hombre que escribió mucho, que leyó mucho, que enseñó mucho. Entonces, son verdaderas carpetas, páginas y páginas, con sus circulares, cartas pastorales, exhortaciones pastorales, todo lo cual nosotros consumíamos como estudiantes, como seminaristas, después como sacerdotes, porque eran para nosotros como una especie de clase y fortalecimiento adicional. Pero para un trabajo de postulación es muy exigente. Esto significa una lectura cuidadosa, una lectura bien detallista, para poder aglutinar los textos, para poder organizar. Con respecto a los testimonios, es muy interesante la recolección de testimonios, sobre todo en la primera etapa que se ha hecho, de personas, ministros, sacerdotes, religiosas, laicos, entre los consagrados también están los diáconos permanentes, que lo han tratado muy de cerca y que sobre todo destacan quizás los detalles que no pasan a los libros de historia, pero que forman la historia vivida, que es los detalles más personales, la calidez, el afecto, la preocupación, la mirada de Jorge Novak. Creo que a medida que va pasando este trabajo, vamos viendo lo valioso que es recoger los testimonios, y también eso lleva muchísimo tiempo. Me pasó por
participar en otra causa de beatificación, la de Monseñor Enrique Angelelli. Ahí lo veo al padre Martín Bitzer, que fue también uno de los colaboradores en esta causa. Nosotros trabajamos mucho en esos años, pero por una causa por martirio, es decir, allí la brevedad del periodo, unos 8 años, quizás circunscribió la parte del material escrito. Aquí, en cambio, tenemos casi 25 años, con todo lo que significó formar la diócesis y organizar una iglesia. Por último, una causa de beatificación es, sobre todo, proponer al interno de la iglesia un modelo de vida cristiana vivido hasta el heroísmo, en la entrega que puede ser el martirio, o en la vida cotidiana, como es el caso de tantos hermanos, y queremos probarlo eso en Jorge Novak, con esas virtudes, esa entrega, esa generosidad que lo llevó a ser percibido como un santo por sus contemporáneos. La verdad es que todos los que vamos transcurriendo con este trabajo nos damos cuenta cómo nos desborda esta figura y cuánto bien nos ha hecho tenerlo como pastor, no solo esos años de Quilmes o para Quilmes, sino para la Iglesia argentina. Con esos 3 o 4 obispos más conocidos, hubo otros que trabajaron mucho también, pero claramente con Monseñor de Nevares y Monseñor Gesaine, son de las figuras que han quedado muy marcadas para la conciencia nacional. Son figuras que evidentemente han dicho presente en momentos claves, no por aparentar, no por aparecer, sino que eso lo exigía la vida, y sobre todo la vida de los más pobres, la vida de los que perdían todo tipo de seguridad. Así que bueno, yo les agradezco esta escucha y me alegro de poder compartir con un auditorio tan numeroso recuerdo de quien fuera mi obispo, al que recuerdo con cariño como un gran padre, y que siento cada vez más la gratitud a Dios por todo lo que Él nos dio, ¿no?, a través de Jorge Novak. Muchas gracias, Monseñor Marcelo Colombo, por las expresiones, por las definiciones, por compartir con todos nosotros la trayectoria y el legado de Monseñor Jorge Novak. Tenemos 2 preguntas, y recién charlaba un poco en el WhatsApp con el padre Federico Wexung, con quien venimos trabajando con el equipo de cátedra de Monseñor Lugones en un dossier que estamos preparando, un dossier que va a salir en forma electrónica, que va a ser un número escrito de homenaje a Monseñor. Tenemos ya recopilada una gran cantidad de artículos por muchos de los que están aquí presentes, pero considerábamos oportuno poder compartir con la audiencia esta convocatoria que estamos haciendo para recibir artículos escritos. Ahora vamos a poner un correo electrónico, porque todos quienes quieran escribir y compartir acerca del legado, la trayectoria y las enseñanzas de Monseñor Jorge Novak van a ser bien recibidas en este dossier que aspiramos a sacar antes de fin de año. Así que queda nuestra comunidad y los asistentes y asistentas acá presentes, convocados a poder compartir en este material sus expresiones. Y ahora tenemos 2 preguntas que las voy a hacer, pero antes que nada también, y ya que fue mencionado el párroco Carlos Abad, quien se desempeña como vicario general de Quilmes y es presidente de la Comisión Judicial Diocesana, nos gustaría pedirle unas breves expresiones acerca de este homenaje a Monseñor Novak, y ya después vamos a ir a las 2 preguntas que tenemos para cerrar esta convocatoria. Por favor, me habilita el micrófono. Usted puede habilitar el micrófono, ahí estamos. Perfecto, lo escuchamos. La verdad que es una alegría poder escuchar y compartir este momento y bueno, este espacio que nos ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas, y realmente, bueno, mucho más para decir, más que, bueno, detalles y ciertas situaciones, o sea, que me han acompañado en la vida y que es un regalo de Dios junto a este buen pastor que nos ha regalado Dios para
Quilmes y para la Argentina, como hemos escuchado. Más que nada, bueno, para agradecer el testimonio de Monseñor Lugones, de nuestro obispo Carlos, de Marcelo, con quien hemos compartido tantos momentos, ¿no? y tantas situaciones en las cuales realmente hemos descubierto, ¿no? Esa presencia del lema de Monseñor Novak, que fue el Ven Espíritu Santo, ¿no? Un poco la gracia de un reconocimiento de este Dios que está presente hoy en nuestra historia y que nos sigue acompañando de la mano de estos grandes hombres, ¿no? Grandes hombres por el sentido de la fe que han tenido y de esta fidelidad a un proyecto, al proyecto de Dios, que es un proyecto humanizador, ¿no? Un proyecto de vida y de vida para todos. Así que en ese sentido, bueno, para mí fue siempre un regalo de Dios de haber compartido tantos años junto a Él y bueno, simplemente, bueno, el reconocimiento y este pequeño homenaje que es de alguna manera parte del legado que tenemos y que tratamos de seguir llevando adelante en estos tiempos y en esta circunstancia de nuestra historia hoy. Así que bueno, gracias a todos ustedes y gracias por este homenaje a este hombre que realmente lo merece y que, como decían antes, es una luz, ¿no? para este tiempo y para nuestra historia en Argentina. Muchas gracias por sus reflexiones. Y ahora sí, la primera pregunta es de una estudiante de nuestra comunidad universitaria que obviamente se manifiesta muy contenta con esta actividad, de poder participar, y la dirige a Monseñor Tisera. Como coordinadora de la Nazarena, le gustaría que pueda dar un mensaje a jóvenes y adolescentes acerca de alguna anécdota del padre Novak sobre su acompañamiento a los barrios más vulnerables en Florencio Varela. Por supuesto, para ella es un placer participar de esta actividad y le gustaría escuchar alguna reflexión particular al respecto, Monseñor. Y bueno, yo he dicho, gracias por la pregunta, viniendo de los jóvenes, realmente es muy lindo, ¿no? Realmente estas grandes personalidades no conocen de edades, ¿no? Hoy estamos celebrando el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, del Día de la Solidaridad, y realmente, ¿no? Son esas personas que atrapan los corazones por lo que tienen ellos de genuino, ¿no? Que va más allá de la edad, y yo no, como dije, no lo he tratado a Novak, pero sí he escuchado mucha gente, ¿no? Que lo quieren. Disculpen, pero yo soy fácil de emocionar. Bueno, a ver, respiro hondo. Pero yo visitando los barrios, así la gente valora cosas sencillas, que él comía las tortas fritas, las sopas paraguayas, que no le caían bien por el tema que él tenía que cuidarse de la salud, pero él gozaba tomando mate, escuchando a la gente. Él era, imagínense usted, una familia de origen alemán, sabemos cómo son los alemanes, acá tenemos un señor Stockler, aparentemente son fríos, pero tienen un corazón muy cálido, ¿no es cierto? ¿No? Yo soy de Córdoba, y allá está Villa General Belgrano, las fiestas que se hacen los alemanes realmente son terribles, y a él le gustaba todo eso, ¿no es cierto? Encontrarse con su gente, y simplemente para no abundar, no hace mucho, en un barrio que precisamente es de la parroquia del padre Armando Desi, se había abierto un jardín de infantes, de gestión oficial, digamos, del Estado, ¿no? Y entonces era el asunto qué nombre le ponían, se le ocurrió a las maestras, directores, a ver qué nombre le iban a poner, salieron un montón de próceres, de gente, de la docencia, que la historia argentina tiene tantos, ¿no es cierto?, ¿no? Pero ganó Novak. Basta. Muchas gracias, Monseñor. Y ahora sí tenemos una pregunta para Monseñor Colombo, y le voy a ir anticipando a Monseñor Lugones que le vamos a dar el cierre para las palabras finales a nuestro obispo de nuestra diócesis. Para Monseñor Colombo, la pregunta
tiene que ver con en qué proceso está la canonización de Monseñor Novak, así que me parece que es oportuno dirigírsela a usted la pregunta para poder dar respuesta e informar a los interesados, ¿no? de seguir el trámite de canonización. Bueno, está en lo que se llama la etapa diocesana, es decir, se está instruyendo en la diócesis la causa, recogiendo, como les decía, los materiales, que son testimonios, la recopilación de los escritos, y también juntando algunos elementos informativos de la época, que confluyen después en un texto final, ¿no? que va como a dar una visión de conjunto desde la diócesis de lo que fue su vida. Recién se está en esa etapa y es bastante, como les decía, bastante largo en cuanto que tiene momentos de declaraciones. Los testimonios no son testimonios al modo de los juicios, que largos o cortos tienen una determinada característica, que es la formalidad. A veces estas audiencias testimoniales son muy emotivas. Yo lo sé por la propia experiencia tomando las declaraciones en la causa de Monseñor Angelelli. O sea, la emoción de los testigos, a veces hay que cortar o hay que postergar la continuidad de la audiencia, ¿no? Son figuras que son muy significativas para la vida de las personas, y la evocación tiene muchos elementos emotivos y también la densidad de las personas en sí, por lo que significaron. Así que es esa primera etapa. Lo bueno es que, por ejemplo, ustedes en la página del Obispado de Quilmes tienen a disposición online todos los escritos de Monseñor Novak. Y eso es un valor increíble, porque algunas de estas cosas que hemos hablado hoy las van a encontrar allí, inclusive de manera en los elencos de textos y documentos. Muchas gracias, Monseñor Colombo, y ahora sí le vamos a pedir, Monseñor Jorge Lugones, unas reflexiones finales para luego sí dar cierre a este encuentro, a este conversatorio. Monseñor, lo escuchamos. Bueno, nuevamente agradecer a todos los que han participado. Siempre nos ayuda la memoria, la historia que es para recordar, y la buena memoria nos consuela. Son momentos fuertes, como Cacho se emocionaba y todos nosotros, porque han sido momentos de la historia argentina donde estos prohombres se han jugado también el prestigio, la vida, y también que los denostaran, que los trataran de aquí o de allá, y no valoraran realmente que en ese momento eran muy pocos los que hablaban. Y lo digo desde adentro, desde el riñón, porque tengo un hermano desaparecido que después de 34 años pudimos recuperar sus restos. Así que realmente sí, estas personas que han llevado adelante el consuelo de mucha gente y de muchos familiares, como decían ustedes en las exposiciones, nosotros lo hemos visto de cerca. Y a los jóvenes, realmente decirles una palabra siempre de aliento. Los jóvenes que pasan, y todos los estudiantes que pasan, algunos no son tan jóvenes de edad, pero sí jóvenes de espíritu, porque están estudiando, quieren salir adelante y quieren compartir, y muchos de ellos compartir también lo que van asimilando. Esto es muy importante en la cátedra, y también desde esta centralidad de la dignidad de la persona humana, que hoy parece tan manoseada, también vilipendiada por los enfrentamientos que vemos sociales, y entre los que tendrían que darnos también un testimonio distinto, ¿no? Por eso el Papa Francisco nos habla de la espiritualidad del encuentro. Y una espiritualidad no es algo cerrado, una espiritualidad es para hacer crecer a otros, que siempre está abierta a una trascendencia mayor, a dar un paso más para el encuentro con los demás. Por eso nos hablará en Fratelli Tutti de la amistad social, y nos hablará de la fraternidad universal, que es tan difícil pero no imposible. Finalmente les diría a todos los jóvenes que no pierdan los sueños, ya que tenemos muchos chicos y chicas sin sueños en Argentina, y tratamos desde distintos lugares, de cuidadores de la casa común, de
de cómo podemos acompañar y renovar los sueños de tantos chicos y chicas que hoy están fuera del sistema. A ustedes jóvenes, que no pierdan los sueños, y que siempre van a encontrar a alguien que pueda escucharlos, acompañar, animar, y que por eso hablamos de derechos humanos. Así que me alegro por este encuentro y les deseo que terminemos este año con menos pandemia, con mucha esperanza y realmente trabajando el tema de la fraternidad universal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor Jorge Lugones, por sus significativas y sentidas expresiones. Muchas gracias a todos quienes han asistido a este conversatorio, a los expositores, especialmente al padre Federico, con quien trabajamos estrechamente en la organización de estas actividades, y finalmente convocar a todos y a todas los interesados a participar en este dossier que estamos preparando y esperando que pueda salir antes de fin de año. Hemos mantenido viva la memoria y la palabra de nuestro querido profesor, Monseñor Jorge Novak, y vamos a seguir trabajando en este sentido. Los convocamos a seguir trabajando, agradecemos mucho la presencia y el compromiso de cada uno de ustedes. Muy buenas noches, muchísimas gracias a cada uno. Buenas noches. Gracias María Fernanda, gracias buenas Diego, noches. gracias Fede, gracias a Muy buenas. todos, muchas gracias. Muchas gracias, por Gracias favor. hermanos obispo.